Hola, buenas tardes entonces a todos y a todas. Un gusto compartir esta tercera sesión del ciclo 2022 del Seminario de Historia Social de la Justicia y el Gobierno, organizado por el CEISO y auspiciado por el ISIR, por FAPOL, por Red Columnaria y por la Red de Historia de la Justicia. En esta oportunidad tenemos como, no tan invitada diría yo, porque en realidad es una amiga de la casa, un integrante del CEISO, va a exponer Sofía Gasteliu, una suerte de presentación de su tesis doctoral, recientemente presentada, aún sin defender, sobre la justicia de paz en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por Darío Barriera y por Sergio Angeli. Pero me voy a tomar un minutito, me permitirán ustedes, antes de darle la palabra a Sofi, porque si bien ya nos pronunciamos institucionalmente a horas de acontecido el hecho, me parecía que no podía iniciar esta reunión sin repudiar también en esta instancia enérgicamente el atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y convocar desde una instancia académica, pero también desde un posicionamiento político que no tiene que ver con lo partidario, sino con volver a apelar a la necesidad de revalorizar el diálogo en el marco de la democrática, de condenar enérgicamente la utilización de la violencia para acallar el desacuerdo político. Realmente creo que todos los integrantes del CEISO vivimos no solo con estupor, sino con realmente mucha preocupación, quienes nos dedicamos al estudio de la historia política, aunque sea para otros periodos. Nos parece realmente inaceptable que desde algunos sectores sociales se esté convalidando o poniendo en duda, y cómo esto pone en tela de juicio la viabilidad democrática. Así que bueno, aprovechar también esta instancia para sentar postura al respecto, porque realmente son cuestiones que nos involucran como comunidad académica también. Dicho esto, le cedo por supuesto la palabra a Sofía Gastelu, que es docente en la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral del Instituto de Doble Dependencia, CONICET y UNR, que nos honra con la presencia en este ISO desde hace muchos años, a quien, bueno, hace mucho que no vemos en persona, pero con quien mantenemos un vínculo muy fluido, porque el trabajo, por suerte, devino en amistad, y la sentimos muy cercana, y estamos realmente muy contentos de poder acompañarla en este trayecto que tiene que ver con la finalización de esta etapa de escritura de la tesis doctoral. Así que sin más, los dejo con Sofía, por supuesto después de la exposición de ella, como hacemos siempre, vamos a dejar lugar para preguntas e intercambios. Así que bueno, muchas gracias por conectarse, y muchas gracias a Sofi por compartir con nosotros este resumen de la tesis. Bueno, a todos, muchas gracias por estar. La propuesta de hacer esta primera aproximación a la tesis nació en un país que es muy distinto al que tenemos ahora. Nació unas semanas antes del atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por suerte estamos dentro de un organismo y con compañeros que se pronunciaron inmediatamente, pero con total honestidad les digo, dar esta primera aproximación a la tesis. Luego de eso, me puso también en una situación de hasta dónde esto se puede como continuar como si fuese normal, y no, nada de esto lo es. Y creo que también a veces hay ciertas cuestiones, como por ejemplo, la visibilidad de ciertos documentos que llevan también al reservo de otras cuestiones adentro de ellos. No sé, un documento nunca solamente es ni un papel ni un soporte, es un reservorio de derechos, es un reservorio de historia, es un reservorio de un montón de cuestiones que hacen a lo que cuando ese documento estaba vivo nos dio. Y por eso también, después del atentado, no deja de ser importante seguir hablando de otras relaciones entre justicia y gobierno, de otras formas de institucionalidad, de otro tipo de jueces legos que gobernaron en sus barrios, en sus lugares de pertenencia, y poder también discutir el rol de los archivos y la accesibilidad de la justicia para ciertos sectores sociales, como por ejemplo las mujeres, como vamos hoy a discutir,
que hoy parece ser algo tan superado, tan maravilloso, tan propio de la división de poderes y desde un sistema democrático, y sin embargo vemos que en este sistema democrático no solo se pudo atentar contra la vida de una líder política del país, que además es vicepresidente en funciones, sino que luego de ese atentado, no todos repudiaron y condenaron, sino que encima ahora, desde los medios masivos de comunicación y desde incluso personas que están sentadas con bancas en el Congreso o en la legislatura, se convalida o se pone en duda la gravedad del hecho. Dicho esto, sí, arrancamos, porque hay ciertos actos que hay que seguir haciendo, y a veces las discusiones críticas son también actos de resistencia que hay que dar en estos momentos. Les voy a compartir una pantalla, insisto, pueden interrumpir en cualquier momento, es algo que les fui preparando para ir trabajando de a poquito, sin abrumar, pero bueno, puede resultar abrumador. Así que arranco aquí, en este espacio. Estamos en 1836, en la ciudad de Buenos Aires, y les quería mostrar cuál era la dimensión territorial del espacio del cual hoy vamos a hablar. Más específicamente, ven con una flechita, vamos a trabajar un juzgado de paz, no todo es, el juzgado de paz de San Telmo, que también pueden ver que tiene un pequeño apartado como más urbano, con sus cuadrículas de manzanas, y luego otro enorme lugar, que era campo, es lo que llamamos Barracas y La Boca, que era el cuartel primero de campaña, a donde también administraba la justicia de paz del juzgado de paz de San Telmo. 1876 es un año muy particular porque si bien hace más de una década que funcionan los juzgados de paz de la ciudad, que están firmes y legitimados, ya para este periodo tenemos estos 11 juzgados que estamos viendo aquí, pero habían arrancado siendo 7, o sea, se fueron agregando un montón de jurisdicciones, y nos permite también saber que hace más de 10 años que hay jueces de paz administrando justicia de paz en cada barrio, con funciones que primero le fueron dadas por Rivadavia y que se afirmaron muy rápidamente, que sí, por supuesto, una era juzgar, pero también otra era reclutar para el ejército, para la milicia, recaudar el impuesto a la contribución directa y presidir las asambleas electorales, además de ser quienes decidían, quienes podían ejercer los votos activos y pasivos. Eso desde 1821, y recién para 1839 y luego en 1845 Rosas le agregó 2 funciones más: embargar y alquilar casas de opositores políticos y comandar los batallones de milicia. Por lo tanto, en 1836, durante este segundo gobierno de Rosas, que se había iniciado el año anterior, el gobierno se había apoyado en un andamiaje institucional que estaba creado por las reformas rivadavianas, y había ciertas particularidades que empezaron a jerarquizar cada vez más la justicia de paz, dadas, sí, por el rosismo. ¿Cuál es una de esas particularidades? Rosas generó un tamiz para elegir a cada uno de los jueces de paz que iban a ejercer justicia y administrar justicia en estos barrios de la ciudad. Se había apoyado en las 4 secciones de policía, los comisarios de esas 4 secciones, que ustedes también pueden ver marcadas en el mapa, que es como una cruz que dividía la ciudad y cortaba transversalmente todos los juzgados, y también las parroquias, porque para esa altura del partido todavía los límites estaban dibujados por sobre las parroquias. Esas 4 jurisdicciones de policía eligieron los candidatos a jueces de paz que eran presentados al gobernador, y el gobernador decidía cuál iba a quedar. Entonces sabemos, por esas fichas de clasificación que los comisarios les enviaban, que en 1836 el juez Hornos era juez de paz del juzgado de paz de San Telmo a partir del mes de junio, porque había renunciado a la primera opción. La primera opción había sido un comerciante que se llamaba Julián Birón, y luego de su renuncia, sin dar demasiadas explicaciones, se eligió a la segunda opción de la terna, que era José Hornos, casado, de ocupación abastecedor, con buena conducta, que tenía regulares conocimientos de lectura y escritura, cuyo capital se ignoraba, pero era federal neto. Por lo tanto, adentro Hornos como juez de paz. ¿Y qué hizo este juez de paz? Algo que nos posiciona en un lugar muy interesante. Llevó un cuaderno de demandas.
como en teoría todos los jueces de paz tenían que llevar. Y ese cuaderno de demandas se conservó, y lo podemos leer hoy. Es raro que se haya conservado un cuaderno de demandas. De seguro hay más, creo que puedo identificar algunos espacios en donde quizás haya 2 o 3 más, no mucho más que 2 o 3. Y este cuaderno de demandas tiene todo el periodo completo del juez de Paz Hornos, o sea, nada más que de junio a diciembre de 1836, y es esto que ven aquí. Es estas hojitas apenas anudadas, con las marchas de tinta, con las cuentas en borrador en la solapa, con el año 1836 puesto sospechosamente en lápiz, por lo tanto es posible que haya sido agregado a posteriori, con un viva la Federación, y cuaderno de demandas como carátula, y nada más que eso. Es fácilmente confundible a los ojos no entrenados, incluso porque está muy, muy borradito, y es parte de un agrupamiento documental resguardado en el AGN con el nombre Jueces de Paz, y está dentro de la caja 168. Hay otro cuaderno de demandas, y por eso también es que esta sesión quería que fuera un homenaje a un historiador que lo pudo recuperar, que supo de su importancia y que lo trabajó desde hace muchísimos años, que era Juan Carlos Garavaglia. Y Juan Carlos Garavaglia, en este libro Areco, pero también en un artículo previo que incluyó en La justicia y las formas de autoridad, sobre la cruz, la vara y la espada, nos dice la importancia de estos cuadernos de demandas, porque todos los manuales decían que había que llevarlos, pero el problema son los documentos de archivo de una justicia de paz que era mayormente oral. Por lo tanto, hay dos cuestiones: las dificultades de su conservación y la puesta de acceso al usuario. Yo tenía mucha envidia, porque Juan Carlos había encontrado un cuaderno, porque había tenido una relación muy estrecha con la gente de la biblioteca de Areco y la gente del archivo de Areco, y porque el pueblo de Areco era un pueblo también muy particular, que había tenido un contacto muy fuerte con esa historia y con ese pasado, quizás también por la cercanía que tenían con Juan Carlos Garavaglia, que lo revalorizaba y lo jerarquizaba todo el tiempo yendo a ese archivo y escribiendo sobre ellos. Entonces, lo que nos dice Juan Carlos es que si bien el manual de los jueces de paz de campaña, que estaba editado en 1825, establecía que había que llevar un libro, los libros brillan por su ausencia en los archivos. Y aclara, debo decir brillaban porque hay una incansable actividad de rescate del IACELUM, que es la responsable de la biblioteca Manuel Belgrano de Areco, y que salvó uno de esos libros casi in articulo mortis, entre una pila de papeles tenidos por inservibles en una visita a un depósito. Y más o menos así se recuperan estos libros de demandas. Que yo sepa, encontramos dos, uno en Areco y otro ahora acá en el Juzgado de Paz de San Telmo. Creo que hay más, pero hallados, encontrados y con seguridad tenemos dos, y por eso también es que uno trata de ponerlo en valor y de hacer una, ¿cómo explicarlo? Una reafirmación de que se puede hablar a partir de este cuaderno de un montón de cosas que yo, que venía trabajando desde hacía 8 años en el archivo, no podía. Yo no podía decir quiénes se acercaron al juez de paz a pedir justicia con seguridad y con certeza, por lo menos durante ese año, por lo menos durante esa judicatura. No podía decir tampoco qué motivaciones habían tenido las demandas, podía entreverlo, porque había encontrado un acta verbal, que encima era una copia, que estaba guardada en el archivo de policía. Tampoco podía estar segura de cómo se habían dirimido los conflictos, ni cuáles eran los montos que se habían involucrado en ese tipo de conflictos. Ahora sí. Pero hablando de archivos, eso está dentro de lo que se conoce con el nombre de un agrupamiento documental. Por lo tanto, no es un fondo, no tuvo tratamiento archivístico, tuvo tratamiento de la disciplina de conservación, y la AGN no puede poner en consulta todo sin primero darle un tratamiento archivístico. Está en este momento en proceso de identificación, no podemos saber su origen, podemos atisbarlo, pero no conocerlo, y se hizo un parcial pieza por pieza, y hoy, debido a la mudanza muy necesaria de la AGN a su nuevo edificio, todavía estos documentos no están en consulta, no fueron tratados. ¿Por qué lo pude ver yo de casualidad?
antes de la mudanza y porque mi investigación tenía una cercanía tan grande que yo, bueno, me puse de rodillas, pedí por favor, etcétera, varias, y pude abrir 3 cajas, una tarde maravillosa de jueves. Y bueno, en esas 3 cajas encontré un montón de cosas, siendo lo más importante esto, que por eso, y de casualidad, pude agregar al archivo y a la tesis eventualmente. Ahora sí puedo dar aproximación a este tipo de preguntas que me habían surgido a lo largo de toda la investigación y de las cuales no había podido decir prácticamente nada. Y por eso es que sí vayamos de a poquito trabajarlas. Una de las primeras cuestiones es que nos permite establecer un universo de los justiciables. Y este universo a mí me sorprendió un poco. Quizás no debería haberme sorprendido, pero sí, es un universo en su mayoría masculino, porque quienes participaron de las demandas de una forma u de otra, en un 76% fueron hombres. Pero, cuando vamos a los participantes, también vemos que el 70% eran hombres que establecían demandas contra otros hombres. El 5% eran mujeres que establecían demandas contra otras mujeres. El 14% eran hombres que demandaban mujeres. Y el 5%, bueno, ya lo dije, el 5% eran hombres versus mujeres. O sea, había una participación, ya sea como demandantes o como demandadas, y no siempre era como demandadas por parte de mujeres del barrio. No era un universo plenamente masculino, no es lo mismo que decía plenamente a mayoritariamente en todo caso. Tenemos un estable 30% de mujeres participando en la justicia de paz. Incluso hay una sola demanda que tuvo a su mujer con la representación del marido. En todas las demás iban por sí mismas. Que tampoco es un dato menor. La representaba el marido porque era ella quien debía 145 pesos y que fue a pagó en cuotas como en general se hacía. Me permite también establecer, esperen, acá lo tengo. Varias como cuestiones más finitas. Por ejemplo, ¿quiénes firman? Algunas mujeres, si bien son las menos, firmaron un 17%, un 1% de mujeres firmaron, un 46% de hombres firmaron, y después a ruego firman un 17% de mujeres y un 36% de hombres. Hay alguna que otra pudo estampar su firma. Bueno, esto nos da todo lo que es el desafío de la pertenencia de género y de la percepción y autopercepción social que tenemos. Esperen que voy a correr esto un poquito, así puedo ver bien la diapo que ustedes están viendo, porque no todas eran doñas. Tenemos un porcentaje muy, muy chiquito de morenas, un porcentaje muy chiquito de morenos, y hay también personas sin don y mujeres sin don. Hay un universo heterogéneo, si bien es una sociedad terriblemente desigual, y quienes con mayor facilidad acceden a la justicia son hombres que tienen el uso de don, ya sea por sí mismos o percibidos de esa forma por el que los está mediando, que en general es el escribiente. La descripción de las demandas no nos permite entrever más allá del monto de la deuda y de los participantes, pero ese universo heterogéneo incluyó algunas demandas de mujeres, algún universo femenino participando en la vida económica, que no siempre los préstamos son menores, sino que de hecho la mayor demanda, que es de 600 pesos, la ponen contra una mujer, porque era quien la debía. Don Francisco Silva demanda a Saturnina Garay, se paga y se cancela a razón de 25 pesos por mes, es una de las demandas que figura como concluida. Y a la vez hay otras demandas que se establecen entre mujeres, pocas pero están, por ejemplo la de doña Benita Barredó contra doña Juliana Rosa Tamasco por 95 pesos, que no es una cantidad tan menor,
va a pagarlo a 5 pesos mensuales, y si vende su barco lo va a cancelar todo. Ciertas demandas entre mujeres permiten establecer que quizás haya habido préstamos de dinero entre ellas, y no siempre para satisfacer una necesidad económica acuciante, un préstamo por dinero, alimentos, vestidos, sino para algún tipo de emprendimiento, para alguna actividad comercial, como esta con relación al barco. Continuando, esto sí nos lleva en general a ver de qué tipo de demandas hablamos. Las demandas para la justicia de paz tenían que ser de justicia de menor cuantía, en su mayoría juicios de verbales, o arbitrar en las diferencias, que era lo referido a la conciliación. Haciendo así brevemente, conciliación sería lo que está previo a un juicio, lo que lo evita, y el juicio verbal es el juicio propiamente dicho. La mayoría son juicios verbales, tenemos obviamente algunas conciliaciones, pero la enorme mayoría son juicios verbales. De 89 demandas más o menos, el 86% son juicios verbales y el 14% son conciliaciones. Hay demandas que tienen actuaciones durante varios días, que presentan peritos, que presentan testigos, se presenta una heterogeneidad de gente del barrio, incluso mucha gente con apellidos anglos o franceses, que firman en su idioma natal, pero el escribiente los castellaniza. Hay una coincidencia muy fuerte con lo que encuentra Juan Carlos Garavaglia en este sentido, ya que la motivación de las demandas, por más que no tengamos el porqué exacto, pero la motivación es económica. Lo mismo había encontrado Garavaglia para Campaña. ¿Por qué van a la justicia de paz? Porque hay algún tema económico, o que no le pagaron un dinero que se debía, un trabajo mal hecho. Las conciliaciones son variadas, puede ser porque se discutía la propiedad de algo perdido, o de un animal, una cajita de plata, un abanico, pero también hay unas conciliaciones muy particulares. Había un herrero que estafó mucha gente, hacía cocinas económicas que no eran de hierro. Y el juez de paz consigue peritos para determinar que no se había usado hierro, sino que la cocina estaba adicionada, y varios vecinos que habían tenido un problema con ese herrero, que casualmente se llamaba Santiago Trick, como truco, lograron que el herrero les entregue luego una cocina como correspondía, o que les devuelva el dinero que habían adelantado. Esas son conciliaciones, por ejemplo, esos no son juicios verbales. Uno diría, en una sociedad y en una ciudad en donde vivir era un problema, vivir habitacionalmente hablando, la mayor parte de las demandas quizás fueran por alquiler. Y no, yo tenía ese presupuesto, me equivoqué. Hay 5 juicios por alquiler, 5 nada más. Cuando es por alquiler se aclara, porque se aclara en general más o menos el monto, el alquiler de un cuarto, de una pieza, de una casa. Después hay 8 demandas que son por motivos varios, o sea, que te aclaran que no se pagó un encargue de vestido o un encargue de alimentos, pero otras 73 demandas no especifican motivo. Tal le debe a tal tantos pesos y los va a pagar en cuotas una vez por semana. En general es así. Para 1837 el cuaderno me da un par de demandas más, 4, para ser más específicos, y son totalmente similares. Las cajas en sí mismas me dan algunas notas sueltas de demanda que también son iguales, o sea que evidentemente en eso el cuaderno es representativo, y era representativo también con las actas del acta verbal de demanda que yo tenía, de juicio, que era por alquiler, y no varía, o sea que no parece ser un cuaderno excepcional en ese sentido. Es excepcional por su conservación, sí, por su existencia misma, pero quizás no sea tan extraño al universo de la justicia de paz de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ir a los montos. Bueno, y acá voy a ser muy sincera. La cantidad total de las demandas suman 6.739,01 pesos en moneda corriente. Tengo la menor deuda de 8 pesos y la mayor de 600, y un promedio de unos 77,5 pesos en total de las demandas. Pero
Lo importante es este documento que les estoy mostrando acá. Hay, al final, 7 hojas de aproximadamente 30 o 37 filas cada hoja, que tienen 3 columnas, el nombre, la suma, y figura si está entregado o no el dinero. Y esta es la práctica usual, porque yo tengo sí inventario de otro archivo, el de Catedral al Norte, que era el juzgado de paz más grande, que habla de cuadernos para anotar las cantidades entregadas al juzgado. Y esto es exactamente lo que tiene al final el cuaderno de demandas, las cuentas. Sugiere una confianza muy grande en el flujo de dinero que se entregaba al juez semana a semana, porque no era que se le devolvía a la persona que te había demandado el dinero que le debías. No, no, se lo devolvías al juzgado y el juzgado se lo daba a quien había entablado la demanda. No era un flujo de dinero despreciable el que manejaban, y aparte llevaban las cuentas muy claras de quién había entregado qué, en qué momento y a quién se lo tenían que devolver. No hay ninguna queja al respecto, por lo menos no asentada en el cuaderno de demandas, y sugieren los documentos, en donde no pude encontrar los documentos en sí, pero sí que hay documentos, en el inventario ese, por ejemplo, que esto era usual. Siempre, casi siempre, salvo una o dos, estamos hablando de cuotas, y de cuotas bajitas, puede ser de cuotas de 5 pesos, de 2 pesos, de 25 pesos, no importa que la demanda fuera alta, las cuotas siempre eran, en general, de 10 pesos entregados los sábados, una cosa así. Que es un tema importante, porque ese dinero se conservaba en el juzgado, fluía en el juzgado, se guardaba en el juzgado no fue asaltado. Hay a veces algún que otro juez de paz que ha tenido problemas porque tenía una relación conflictiva con el barrio, o porque el gobierno que lo había nombrado no tenía una estabilidad política suficiente como para sostenerlo. Entonces podían asaltar la casa de los jueces de paz y sacar lo que ahí tenían, incluso armas. Nunca, jamás se asaltó la casa de ningún juez de paz por ninguna razón relativa al flujo de dinero que allí se estaba manejando. Ya finalizando, casi. ¿Quiénes escribían en este cuaderno? Yo tengo 2 veces la firma de José Hornos, que ahí la pueden ver, que me costó identificarla, porque era tan leve, estaba solo en la segunda y la tercera demanda, ni siquiera en la primera. Porque la firma que está constante y siempre es la de Ángel María de Gamas, que siempre es el que firma, siempre es el que firma ruego, por lo tanto ese es el escribiente, del cual no sé prácticamente nada. Sé que su hijo se casó en campaña, que él mismo estaba casado, sé con quién, y nada más. No tengo ficha de clasificación para el escribiente, pero los escribientes eran el alma del juzgado. En el caso de otro escribiente, del cual sí tengo más datos, del juzgado de paz de Catedral al Norte, sé, por ejemplo, que todos los libros que tenía el juzgado, los registros oficiales, los periódicos, y 2 libros, uno de Manual de Práctica Forense de Tapia y el litigante instruido de sala, eran de propiedad del escribiente. Cuando entrega el inventario al nuevo juez de paz, que es el de Urquiza, le dice: por favor, esto es mío, devuélvemelo, lo necesito. Cosa que se hace aparentemente. Ese conjunto de saberes, que en general yo ahí siempre lo cito a Darío, con sus voces legas, letras de justicia, esos saberes técnicos, teóricos, prácticos, que pueden estar contenidos en estos legos, les permitían saber, por ejemplo, cómo llevar el juicio verbal, qué se asienta en una petición, de qué forma, con qué procedimiento, fecha, participantes, el motivo, la decisión del juez, qué advenimiento tuvo, si se firman y si fue concluida, ese tachado arriba que le ponían concluida, y cuando no lo era, no lo tiene. Esas mediaciones que hay entre las voces de las mujeres, del moreno, de la morena, y de todas las doñas y dones que asistieron al juzgado, no necesariamente fueran solamente de José Hornos, y lo más probable es que a veces ni siquiera estuviera. El escribiente es el que aparece en todo el cuaderno, y en algún momento quizás se enfermó porque cambia la letra por 3 o 4 demandas, escribe otro y después regresa Ángel María de Gamas. También nos hace pensar, ¿no?, que toda esa
todas esas instrucciones que llegaron con por ejemplo, el manual de campaña, que era el que usaron evidentemente, porque no hubo otro igual en la ciudad hasta 1888, el que realmente las miró y las leyó fueron los escribientes de los juzgados, que también parecen ser los escribientes de los jueces de paz, más que de los juzgados. En general, cuando cambia el juzgado, cuando cambia el juez de paz, también cambia el escribiente, que eso sí está claro en este cuaderno. En 1837, las pocas demandas contenidas que hay son otra letra y firma otra persona. Este cuaderno también nos permite comprender un poco cuál es la accesibilidad. Bueno, el juez evidentemente tenía una política de puertas abiertas, porque atiende todos los días. Atendía, perdón, todos los días. De lunes a sábado había afluencia de demandas, con una mayor concentración los martes y los jueves. Martes, jueves y sábados eran los días que se daba justicia por la Real Audiencia, y me habían dicho que quizás también en los mismos días del Cabildo, y lo que encontré es que el Cabildo eran todos los días, pero por la mañana, quizás después sí se concentró en los martes y jueves, y el uso de la costumbre hizo que fueran los días en que mayor afluencia de gente había en el juzgado. También durante todos los meses hubo demandas, si bien con mayor concentración en julio y en noviembre, que puede ser debido a una estacionalidad de las tareas rurales. El menor momento de trabajo rural siempre va a ser julio, y es el mes que tiene mayor demanda. O sea, cuando yo quise hacer este pequeño cuadrito de cómo se concentran los días trabajados por mes, los casos por días o las demandas por mes, me di cuenta que había días que por ahí iba una sola persona, pero siempre alguien caía. Nada, eso es un dato también que nos permite hablar de qué es lo que nos puede decir sobre el pasado, de las formas de juzgar y el acceso a la justicia, este prisma de la justicia de paz de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos este juez de paz no ordenó ninguna detención de deudores, y la mayoría de las demandas figuran concluidas, un 63%. Un 37% que no figura como cancelado o concluido en el cuaderno, no generó un conflicto ese año mayor. De hecho, hubo una sola demanda que se dijo que se iba a apelar a primera instancia, el apoderado de la persona lo dijo, y después fue la persona por sí misma, sin apoderado, dijo, no, yo no apelo nada, me avengo a la decisión del juez, está todo bien, pago las cuotas. Esa accesibilidad también daba una cierta efectividad que permitía que estas demandas existan. O sea, la realidad es que había un lugar a donde acudir. Si hoy un poblador de San Telmo, de La Boca, alguien que habita una casa tomada, tiene una pequeña demanda o diferencia por una deuda chica, en la ciudad no tiene fuera donde ir. Gratis. Caminando. Todos los días. Por las mañanas. No hay. En el siglo XIX hubo. No es una cuestión comparativa, pero sí es un dato a tener en cuenta. En un barrio, los grandes problemas son las pequeñas cosas. Entonces, esos motivos de encontré un dinero en el piso de la pulpería, ¿a quién pertenece?, puede ocasionar un problema grave, que no se ocasionó porque se resolvió en el juzgado de paz. Lo mismo otra mujer a quien le habían dado dinero para comprar un montón de cosas en la proveeduría y se lo robaron, y también se solucionó en el juzgado de paz. La mayor parte de los conflictos sí es cierto que fueron por su mayoría entablados por hombres, con el uso de don, pero el juez tuvo también en cuenta circunstancias que hablan de una sensibilidad especial contra la pobreza en la que se puedan encontrar algunos de sus justiciables, sobre todo las demandas de ese primer cuartel de campaña, de la gente que estaba trabajando en el Camino de la Boca, de la gente que trabajaba en las barracas, porque también ese era un lugar en donde había una mayor diferencia de riqueza, o sea, tenías por ahí las concentraciones de riqueza más altas de la ciudad, increíblemente estaban ahí, porque también era donde había barracas, pero también era donde estaban los bolsones mayores de pobreza, según la investigación de Tomás Guzmán. En los demás espacios del juzgado era como algo más estable, más en la media de la ciudad, no era el juzgado de paz más rico, no era el más pobre.
Y hay varias demandas, 8 en total, en donde, por ejemplo, tenemos estos casos, donde Juan Esquenón pone una demanda contra Manuel Molina. Manuel Molina le deuda 70 pesos, se los tiene que dar a 10 pesos por mes, pero previniendo que la semana que no trabaje, deberá traer un certificado del teniente alcalde de La Boca, y para constancia lo firman Manuel Molina, y esta demanda, igual que las restantes, se encuentran canceladas. Si no trabajaban, no pagaban. Hay otra demanda muy similar, que es por 173 pesos, y tiene que pagar a 25 pesos por mes. Y si está sin conchavo, paga solo 10. Pero las restantes directamente, en la semana sin conchavo, mientras que tuviese el advenimiento del teniente alcalde de que lo que dicen es cierto, no tenían que cancelar su deuda, sino esperar a conseguir trabajo. En un caso que uno puede hasta pensar que estoy haciendo ficción, pero bueno, a veces uno también debe imaginar un poco. Esa puede ser la diferencia entre alimentarse o no, alimentar a su familia o no, y no estoy segura de que hoy una justicia de pequeñas causas pueda tener ese tipo de sensibilidad contra cuestiones socioeconómicas extremas. Acá se dio. Juan Manuel Palacios a veces dice que puede ser que las voces que nos llegan de los morenos, de las morenas, de las mujeres, de los sirvientes sin conchavo, de los artesanos, sean pocas, sean mediadas, de seguro son mediadas y definitivamente son pocas, pero por ejemplo, las voces que yo tengo en este cuaderno y que les puedo hoy traer a ustedes, son voces reales de personas de carne y hueso que existieron y que en otras fuentes no las tuve registradas en ningún lado. Acá las puedo, por lo menos con el ruido de fondo, escuchar. De a poquito. Y eso es lo que me dio la posibilidad de analizar esa accesibilidad de la justicia de paz hacia esos justiciables, porque ¿qué es lo que sí encontraron? Circunstancias que le posibilitaron la vida cotidiana en los barrios de la ciudad. Esa puede ser una posición de la justicia de paz que nos deje entrever la importancia de lo que significó poder gobernar en esos barrios de esa forma. Era un tipo muy poderoso, porque si bien era el que te iba a decidir que vos por ahí tenías que ir a la milicia, en lugar del ejército, vos por ahí tenías que ir a la milicia arreglada, o vos por ahí tenías que ir a la milicia activa y no pasiva, o tenías que integrar el contingente, y también te podía llegar a decir no votás, o sí tenés que ir a votar, y a la vez era el que te iba a calcular el capital de la contribución directa. O sea, cuando llegaba el juez de paz, era un problema también, pero podía llegar a ser una solución. Y yo estaba enterrada en documentos sobre todas las otras funciones y no lograba encontrar este documento sobre la función de juzgar, porque la justicia oral es esquiva. Entonces tenía como briznas de pasto en un páramo. Y este tipo de documentos nos permiten también entender otra dimensión de la justicia de paz, que es quizás la dimensión de la justicia más popular, no en el sentido democrático de la palabra popular, pero sí cuando uno empieza a pensar qué tiene de popular la dimensión judicial en los espacios de Iberoamérica posteriores a la independencia. Hay un artículo muy interesante de Andreas Lemián y de Carlos Garriga que se preguntan sobre estas formas de participación ciudadana que son más o menos inclusivas. Por ejemplo, en las previsiones sobre cómo se eligen a los jueces, cómo se evita un pleito, o sea, se concilia antes de que se llegue al juicio, ahorrando costos, tiempo, conflictos varios, cómo se pueden componer los tribunales y cómo se puede responsabilizar a los agentes de sus actos. O sea, si vos debés ese dinero y lo debés pagar. También es cierto que cuando uno tiene una justicia que no existe, que es una misión imposible en el sentido de su acceso, porque vos no podés ir a ella de ninguna manera, no tenés cómo, no sabés cómo, y sobre todo, si quisieras, también te pueden cerrar la puerta de ese fuero, de ese tribunal, de esa fiscalía, si vos no tenés un representante letrado que te lleve de la mano. Y acá no era necesario, esta era una justicia en acción, por un lego, que a la vez abría esas puertas a todo un universo, porque hay solo una morena registrada, pero está. Y hay muchos morenos registrados, para los cuales cobrar esa deuda, porque varios eran los que entablaban la demanda y no los demandados, era muy importante. Son deudas pequeñas, pero no todas, algunas son bastante amplias. Entonces,
eso sí puede hablarnos de una inclusión creciente de las poblaciones en la justicia, por lo menos en el ejercicio de su derecho a pleitear. Si me deben dinero, tengo dónde reclamar. Y quizás ese sea un aspecto de la dimensión popular que podemos rescatar gracias al cuaderno de demandas, porque siendo o no resolubles los conflictos, sí hubo un juez cercano que era vecino del barrio, que habitaba en el barrio, a quien se podía acudir. Y ese aflujo de justiciables nos muestra una amalgama de sectores. Siempre, y esto es lo triste, hay una proporción mucho menor en una sociedad profundamente desigual que no deja de mostrarnos las deudas, ¿no? Las deudas de mi propia investigación, cómo fue el acceso de las mujeres a la justicia de paz, sé muy poco. Sé lo que quizás, lo poco que les pude decir y un poco más. Porque nos faltan más cuadernos para saber comparativamente si en otros lugares hubo mayor aflujo de mujeres, de afrodescendientes. Por ejemplo, Montserrat, que por ahí era un país que tenía muchísima mayor concentración de morenos y morenas, catalogados así en las fuentes, mucho más afrodescendientes habitándolo. Nos faltan cuadernos, espero encontrarlos. Y colorín colorado, por lo menos lo que es mi parte de exposición, preparada para hoy, ha llegado hasta aquí. Espero que haya sido por lo menos interesante y que haya podido también rescatar esto, porque, y esto sí para cerrar, este documento va a estar publicado en la revista Prohistoria, creo que en un par de meses, un poco más, porque la condición de accesibilidad del documento para mí es muy importante. Entonces, que no solamente yo lo pueda leer, también es una parte de lo que es el ejercicio de historiador. Va a estar disponible para aquel que lo quiera consultar, que lo necesite, que pueda pensar y reflexionar con él y acerca de él, también permitiendo que que esto que no es un fondo y que todavía está guardado en el AGN esperando que tenga tratamiento archivístico, cosa que de seguro en algún momento va a haber, porque el AGN cumple bien su función, de su triple función y de acceso y de derechos y de todo, pero bueno, no pueden hacer todo al mismo tiempo. Mientras tanto, esta brizna sí puedo yo ponerla en cuestión, dárselas a todos los que puedan acceder a ella, gracias a que Revista Prehistoria acepta la publicación. Así que bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Muchas Aguardo. gracias a vos, Sofi. La verdad que interesantísimo el trabajo que hiciste. Bueno, obviamente que es un hallazgo y entiendo la emoción que nos depara a todos este tipo de encuentros en el archivo, pero bueno, también ¿no? Revalorizar las preguntas y todo el arsenal del que sos portadora como para encarar el examen exhaustivo de ese documento, que solo con el hallazgo no haríamos nada. Y bueno, agradecer también, porque bueno, yo estaba al tanto de la publicación, sale en diciembre en la sección de Buena Fuente de la revista. Así que bueno, ahora abrimos ronda de comentarios y preguntas. Para los que quieran pueden abrir directamente los micrófonos, o si no, ahí está Sergio levantando la mano. Bueno, arrancamos por ahí entonces. Dale nomás, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, Sofía, haberte escuchado. Saludos a Paula, Melina, tantos compañeros y compañeras acá presentes que hace mucho que no veo. Siempre es un placer. En principio, felicitarte, Sofi, por no solo la presentación, sino haber culminado la tesis, que es un proceso que todos los que lo llevamos adelante, bueno, genera, ¿no es cierto?, una distopía en nuestra vida. Así que ese es mi primer gran enhorabuena. Y el segundo es por la presentación, no solamente tan clara, sino también más que interesante, que abre preguntas y nos generan nuevas interrogantes, ¿no es cierto? Así que ahora iré a ese apartado, digamos, que me pareció más que interesante. Primero tu introducción y todo, por supuesto, el marco teórico con el cual venís trabajando. Recordaba inmediatamente una calurosa tarde de no me acuerdo qué mes en Rosario, cuando expusiste por primera vez, que estaba Melina, creo, en la mesa también, que viniste así con el mapita ese, y yo dije, esta chica, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, hoy, por eso me acordé enseguida con el mapita, como también uno, ¿no?, con los años, reflexiona sobre esa espacialidad tan interesante que a los historiadores creo que debemos
ponerle como también, ¿no? O sea, muchísimo más ahínco en poder comprenderla, ¿no? Y yo creo siempre la necesidad, se los digo a todos con quienes trabajo, digo, de poder ir al lugar, ¿sí? El cual uno está historizando, o sea, es muy difícil no poder, ¿no? O sea, comprender esa espacialidad, y yo creo que en este caso vos has logrado muy bien cuajar, ¿sí? Por un lado la espacialidad y su mapeo con las fuentes que fuiste encontrando y recolectando. En segundo lugar, esta relación entre justicia y gobierno, que yo creo que es muy clara y que se mantiene, ¿no? Hasta el día de hoy, y me encantó porque el juez Hornos, ¿no? Pensaba en Hornos y Borinsky, ahora que están también, ¿no? O sea, como están en la palestra, aunque a algunas compañeras por ahí no les guste tanto la relación, pero me parece como interesante, ¿no? O sea, que estas relaciones uno las puede historizar, ¿no? O sea, de qué manera los jueces, ¿no? o los magistrados influyen en procesos de gobierno, claramente, ¿no? Ya a esta altura no disimulables. Y eso me parece más que interesante. En la tesis, ¿no? Me parece que también se muestra eso. Y me pareció también como súper interesante, perdón la larga introducción a todos, pero me parece que quiero ir llevando, ¿no? el hilo, así como Arianda, para su construcción. Esto que vos decías, ¿no? De, bueno, la casualidad en encontrarte el documento sobre los cuadernos, me parece que es también parte un poco de nuestra disciplina, ¿no? O sea, pensaba inmediatamente, como tantas veces me pasó que el último día de archivo encontraba lo que yo dije, ¿por qué no lo encontré hace un mes atrás? Digo, bueno, suele suceder a todos los que estamos acá presentes, ese último día es mágico y bueno, nos permite esto, ¿no? O sea, construir, ¿sí? Un entramado social de la justicia que creo que lo has hecho muy bien y que hoy no los has mostrado, ¿no? Pensaba dos cositas para preguntarte, o más que para preguntarte, por ahí para que vos puedas explayar, digo, en algún sentido que me parecen como súper interesantes. Por un lado, cuando hablabas de las mujeres, ¿no? Y de su participación en los actos de justicia, y de cómo eran prestamistas o llevaban adelante, ¿no? El préstamo a otras mujeres, rápidamente me acordé de los trabajos de Ana María Presta, que fue mi directora de doctorado, o sea, de cómo justamente el rol que cumplen las mujeres en Charcas Colonial, ¿no? A partir de su propia función, ¿no? De ser tenderas, digo, de relacionarse con el mercado urbano, digo, ahí hay un rol muy importante de las mujeres en el mundo del crédito, que me parece que, bueno, es importante que uno continúe, ¿no? O sea, pudiéndolo ver a lo largo, ¿no? De la historia. Eso me parece que es muy interesante, ¿no? Y además, toda esta reflexión que haces, y que para los historiadores de derecho es conocida, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el juez es esto, ¿no? O sea, un buen componedor de las partes, y digo que vos esto lo demostrás y también me parece a mí. Y lo último, para no excederme ya de lo que me he excedido, me pareció como súper interesante y que es una beta a trabajar, no solo la generosidad que tenés de publicar el documento, que me parece que es algo que pocos colegas realizan, ¿no? O sea, con este ideado de acapararse y guardar debajo de la cama los documentos, así que enhorabuena, sino lo último que dijiste, ¿no? O sea, estas líneas, ¿no? Que yo creo que tu sensibilidad, por un lado como persona y también como historiadora, ¿no? Ponen de manifiesto de qué forma, ¿no? En ese otro universo, ¿no? En esa otra alteridad, diría Carlos Garriga, bueno, hasta que no consigan un conchavo, no van a pagar la deuda, ¿no? Me parece que esta distinción entre la persona que vos haces muy bien y todo el tiempo dijiste, ¿no? Y esa irrupción, ¿no? Del sentimiento individual, ¿no? De que, bueno, o sea, hay que llevar adelante el pago de las deudas, digo que es una obligación que uno contrajo y que no importa cómo, muestran también las diferencias de los mundos en los cuales, bueno, uno esperaría vivir, no podemos volver al pasado, ni si quisiera volver a la época rosista, digo, pero sí por lo menos intentar ver de qué manera, ¿no? O sea, este sistema que está tan normatizado y tan, digamos, invisibilizado, ¿no? Del corto siglo XX, diría Hobsbawm, bueno, ha cambiado las perspectivas. Así que te felicito, me parece que tenés trazos para poder escribir un montón de otras ponencias y otros, no te digo tesis porque te mato, digo, pero sí de otros artículos, ¿ok? Así que nada, me encantó la presentación, mucho más la tesis y que haya llegado hasta aquí. Así que un gusto y nada, me callo. Muchas gracias. Anoté todo.
No sé si hay alguna otra pregunta por ahora, o si no, le damos la palabra a Sofía y que vaya ampliando. Melina, sí, dale. Lina. Y después Nico, dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que coincido con Sergio en todo lo que ha dicho. La presentación es muy buena. Bueno, yo he tenido la suerte de leer algunas de las cosas que ha escrito Sofía y de también su proyecto de tesis. Y espero que en breve la tesis se publique, que seguramente así será. Y digamos, bueno, nada, me fui como identificando mucho con algunas de las cosas que ibas diciendo y con estas cuestiones que te causaron como alguna sorpresa que después te diste cuenta que digamos que no eran tanto, que de primera mano podían ser sorprendentes, como esta cuestión de las mujeres interviniendo en la justicia, ¿no? Un poco comparando con, digamos, con algunas de las cosas que yo tuve la oportunidad de ver, digamos, las mujeres no solo intervenían en el ámbito de la justicia de paz o demandaban justicia, sino también en el ámbito de la justicia letrada, digamos, ¿no? Que también puede ser otra entrada, digamos, para dar la participación de las mujeres. Pero en la justicia letrada no solo aquellas que, digamos, podían aparecer como en general en la justicia criminal, como víctimas de algún, de algún delito, sino incluso demandando justicia, y en este sentido vemos también aquellas que pertenecían como a los sectores subalternos y las más favorecidas, que incluso en el ámbito de la campaña obviamente existían, y que eran mujeres indígenas, ¿no? Que se reconocían a sí mismas como indígenas y que iban a reclamar a la justicia o al fiscal, digamos, un hermano que había sido muerto. Y también, digamos, veo que hay como alguna continuidad en esto de la justicia, justicia letrada, justicia de paz, prestando oídos, ¿no? A estos sectores más desfavorecidos, quizás no, como lo mencionaba Sergio recién, atendiendo a su condición socioeconómica, digamos, sino también, digamos, como sujetos, digamos, con derecho al acceso a la justicia, ¿no? En esa, sobre eso, tanto, ¿no? Esta cosa de la justicia, como dar a cada uno lo que es suyo. Bueno, estas personas que pertenecían a esos sectores también tenían derecho a la justicia, que se les escuchara, y que incluso a veces con resoluciones, digamos, en su favor. Eso me pareció, digamos, muy interesante, ese rastreo que hace, digamos, de quiénes son los que demandan la justicia y cuál es la representación sobre sí mismo, me pareció súper interesante. Después, respecto digamos, de los montos, digamos, ¿no? De los reclamos, que es algo con lo cual yo, digamos, me estoy empezando a encontrar, digamos, que es de ver cómo, digamos, esa parte de que no la conozco de tu trabajo, es de cómo ponderar esos fondos. Digamos, me pareció maravilloso esto de esas resoluciones que en el caso de que no tenían trabajo, bueno, la deuda no se pagaba o se pagaba un monto menor, digamos, de ponderar, digamos, de cuánto era el chavo, digamos, mínimo como para sobrevivir respecto de esos montos que tenían que pagar. Esa parte me parece súper interesante y es un aporte súper importante, y que esto también habla, digamos, de esa persistencia de lo que estamos mencionando, de esa economía moral, digamos, que en el Río de la Plata, en esos espacios que estuvieron bajo la órbita de la monarquía española, digamos, estaba, digamos, vinculada básicamente al catolicismo, que regía, algunas de estas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con el pago de la deuda, y lo que también ha trabajado, obviamente, Darío, que es mentor, nuestro mentor común sobre estos temas. Así, bueno, nada, igual que Sergio, felicitarte, porque he tenido la oportunidad de ver todo el desarrollo de tu trabajo a partir de aquella beca primigenia del PST que dirigió Darío, y que me congratulo mucho porque me parece que esa es una beca, digamos, que fue muy bien otorgada y que ha sido excelentemente utilizada, así que de nuevo queremos felicitar. Muchas gracias. Nicolás.
Hola, no sé si se me escucha. Sí, Nicolás. Bien, bien. Bueno, un par de declaraciones previas y después son preguntas bien concretas. En primer lugar, felicitarte, Sofi, por varias cosas. En primer lugar, por el haber terminado de escribir la tesis. Eso es un golazo. Que todos los que hemos pasado por esas etapas sabemos lo que cuesta y lo difícil que es, así que felicitaciones por eso. Segunda, felicitación por el hermoso documento que te encontraste. Me parece que es una maravilla, una bomba total, que se le puede sacar tremendamente jugo, y que vos le estás sacando, obviamente, totalmente jugo. Tercera aclaración, yo te voy a hacer preguntas muy concretas que me surgieron a mí, algunas a lo mejor las contestaste o a mí se me trabó un rato, como 4 o 5 minutos el audio, así que a lo mejor lo dijiste y pido disculpas si es así. Y en cuarto lugar, la cuarta aclaración tiene que ver con, claro, son preguntas que yo le haría al documento. No necesariamente son preguntas que a vos te interesen o te pueden interesar, pero es la que me surgieron a mí a medida que vos ibas exponiendo. En primer lugar, estos cuadernos de demandas y también son preguntas que son de desconocimiento duro de la justicia de paz de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, la primera pregunta sería esa, justamente si solamente son de causas civiles, de estos cuadernos de demandas. Me imagino que sí, por ser demanda usualmente es civil, comercial, cuando es criminal usualmente llevan otro nombre, pero sí. Obviamente no existen, pero si habría, o si tenían la obligación los jueces de paz también de llevar adelante una descripción, un cuaderno de causas criminales o algo por el estilo. La segunda cuestión que a mí me surgía, y me surgió fuerte, fue la distinción, me pareció muy tajante que vos planteaste entre la cuestión de resolución de fallo y de conciliación. Para mí, yo no puedo entender por el lugar que vos lo llevas adelante, pero para mí no es una distinción tan potente, fundamentalmente cuando la función de estos jueces, o por la forma en que se estructuran, es principalmente para conciliar. Ellos no están diseñados para fallar, están diseñados para acercar a las partes y conciliar. ¿Tenían obligación de conciliar? Esa es la pregunta. O sea, estaba como diagramado dentro de sus funciones que necesariamente tenía que conciliar. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Cuando vos, me parece uno de los primeros cuadros que presentaste, establecés una diferencia entre conciliación, aquellos que iban a juicios y aquellos que se conciliaban. Los que iban a juicio, terminaban en juicio, era porque previamente la conciliación fallaba, o directamente por monto de demanda o lo que fuere, la conciliación se salteaba. Y esto me lleva a una tercera cuestión, un poco lo que planteó Sergio y Melina. Esa última parte maravillosa de si el sujeto no tenía trabajo, no tiene por qué pagar, eso es conciliación prácticamente pura y dura para mí. Yo lo entiendo por ese lado. O sea, es la idea de, frente a la imposibilidad del sujeto, ¿no? Vamos a establecer o vamos a resguardar la paz social, y que eso es conciliar, es acercarlas a las partes, tanto en cuanto ninguna de las dos gane y ninguna de las dos pierda, ¿no? Eso es la conciliación. Por eso son tres cosas que me parece que están un poco linkeadas. Y después, segunda pregunta grande así. Vos en un momento planteaste que cuando depositaban en el juzgado hablabas de confianza, que le tenían confianza al juez. Yo entendí eso, que el que perdía tenía que depositar el monto de la demanda o lo que fuere, y después, bueno, en el juzgado. ¿Eso no es una obligación? Pregunto desde conocimiento puro y duro, ¿no? Y la tercera pregunta grande que me gustaría hacerte es, en uno de los últimos cuadros vos presentaste un universo de casos sin resolución. Sin resolución significa que, o sea, no se sabe qué pasó con esa causa, o no la resolvieron en esa instancia y pasó a la instancia superior, legal, letrada o lo que fuere.
Y después, sobre las concluidas dentro de ese universo, representaban tanto las que iban a juicio como las que habían sido conciliadas, ¿no? No sé si se entiende esa pregunta. O sea, hay una parte de causas que se establecieron como concluidas, y eso representaban todas las primigenias que se habían iniciado tanto como conciliación como directamente a juicio. Así que, bueno, nada, así, preguntas bien concretas y nada más. Me gustó mucho. Bueno, tú dime, Paula. ¿Querés ir respondiendo a este primer grupo de preguntas y más vale después en todo caso hacemos otra ronda? Arranco, ningún problema. Dale. Agradezco muchísimo a todos las opiniones, los aportes, los elogios, las felicitaciones, que a veces es lindo, es un mimo recibir. Me dio mucha ternura cómo me recordaban con el mapita, con esa primera aplicación a la PICT, allá tan lejos, y hace tanto tiempo en esa hermosa oportunidad que Darío, ese salto de fe que hizo Darío, cuando yo tenía 35 años y no me conocía, no realmente, ¿no? Tenía mi CV, algunos congresos y nada más. Me parece muy importante lo que dijiste, Sergio, sobre reflexionar sobre la espacialidad e ir al lugar en el que uno está historiando. Yo aprendí a conocer la ciudad de Buenos Aires en 2 momentos, a pesar de vivir ahí desde el 97. El primer momento fue la tesis, cuando tuve que meterme en esos mapas y ahí darme cuenta de por qué nos inundábamos tanto si por ahí estaban pasando todos los arroyos que bajaban al río entre San Telmo y Catedral. No están intubados esos, no hacía falta, baja por Belgrano el agua sin ningún problema, y ahí aprendí a orientarme realmente, y después cuando me sacó a pasar Alejandro, que es nacido y criado en Buenos Aires, ya dije, tiene un montón de cosas. Posiblemente si yo hubiese estudiado un lugar en el cual había vivido desde siempre, no hubiera sido lo mismo. Para mí fue muy útil no conocerlo, y poder conocerlo desde el siglo XVII en adelante, les diría, de alguna manera, porque hay que ir muy abajo, hay que escarbar mucho. Y sí, el tema de la justicia y el gobierno, de ver cómo siempre los jueces influyeron en procesos de gobierno cuando tenían que hacerlo, y lo hacían como parte de su función. Nos permite esa interrogación. Darío el otro día hizo una hermosa conferencia en Chile, y decía cómo nos escandalizamos en este supuesto perfecto sistema de la división de poderes, por esto estoy parafraseando, ¿no? Pero de las intromisiones del poder legislativo, ejecutivo en el poder judicial, y no viceversa. Bueno, hay una antropología previa sobre justicia y gobierno entrelazado que superó la Revolución de Independencia y otro montón de cuestiones que no exploramos lo suficiente. Y sí, bueno, sobre la casualidad de los hallazgos de archivo, casualidad es una palabra que yo uso como eufemismo para decir menos mal que alguien me abrió el ojito, y yo después dije, hola, ¿cabe la posibilidad de que acá tengan algo llamado justicia de paz? Resulta que yo estudio justicia de paz de la ciudad. Pero si no hubiese pasado eso, que sí fue casual, mi tesis hubiese sido más sobre gobierno que sobre justicia, porque las fuentes conservadas eran de gobierno, de policía, porque a esos espacios sí habían llegado esos documentos y sí se habían guardado. En cambio, el archivo del juez de paz, que pasaba de juez de paz a juez de paz, a veces se tiraba por inservible, cosa que en algunos inventarios dice, bueno, y acá hay un montón de papeles anteriores a 1836 que no sirven de nada. Entonces, ¿qué hizo ese juez que lo recibió? Si consideró que no servían, los tiró, y ahí anda a saber si no había un montón de cuadernos de demanda, que nunca jamás tendremos. Me interesa lo que decís sobre el tema de las prestamistas y los trabajos de Ana María Prestas, porque ese fue un problema serio. Cuando me encontré yo sabía que iba a haber participación femenina, no sabía de qué tipo, pero la que yo encontré es esta: mujeres que o debían dinero, o habían prestado dinero, o habían prestado bueyes también, habían prestado muchas cosas. Entonces, ¿qué bibliografía uso para analizarla? Bueno, yo tenía que entregar la tesis y aclaré, o sea, trabajé con quienes habían trabajado en Buenos Aires, aclarando que yo no tenía cosas específicas
para ese tipo de análisis todavía, que era una deuda pendiente y sí sabía sobre Presta, pero yo no me podía ir a Charcas, o sea, hacer ese cruce para esta tesis era un capítulo más de alguna manera, o por lo menos una capítulo de un capítulo más, y no estaba preparada para hacerlo, necesitaba masticar y necesitaba mucho más tiempo, entonces va a ser parte de los artículos que salgan de acá. Pero sobre todo eso me encontré con que préstamos, no solo sobre mujeres, préstamos en sí mismos, yo tengo mucha bibliografía sobre el 18 y nada sobre el 19, no así, no de esta manera. Y el juez, como buen componedor de las partes, yo creo que podemos después enlazarlo con la consulta de Nicolás, porque sí siempre están componiendo, aún en el juicio verbal. Eso es lo que van a intentar todo el tiempo. Esa composición entre las partes, ese acuerdo, aún en el juicio verbal, es como una especie de objetivo implícito en cada uno de los actos de justicia que llevan a cabo. Y esa es una de las vetas a trabajar, como vos bien decís, que cuando yo tuve que sentarme con este cuaderno y decir, bueno, ¿qué puedo decir ahora para poder entregar? Y después en todo caso seguir explorando, porque es una exploración de 2 o 3 años y solo pude hacer 1 y medio. Bueno, una de las cosas que puedo decir es esta sensibilidad que le tengo que reconocer al juez Hornos y que sé fehacientemente que no es una sensibilidad propia de una justicia actual, por ejemplo. Muy difícil de encontrar. Y eso lo tenía que poner en valor, jerarquizar de alguna manera, que espero haberlo hecho, ya me dirán los jurados. Y me interesa mucho lo que decís, Melina, sobre las mujeres que intervienen en la justicia, con la comparación en el ámbito de la justicia letrada. Una de las cosas que yo noté, que no lo pude decir porque dije, ¿qué es lo que encontré? Bueno, no encontré mujeres indígenas, pero tampoco encontré hombres indígenas, y tampoco San Telmo era quizás en ese momento un lugar en donde estuviesen asentados los indígenas que traían a la ciudad, porque cuando los traían a la ciudad, los traían presos en general, los que eran indios amigos no estaban en la ciudad, por ahí iban un ratito, conferenciaban y volvían. Entonces, sí encontró afrodescendientes, pero pocos, pero tampoco era el lugar que uno piensa, bueno, pero había muchos viviendo, no, había muchos más viviendo más en el juzgado de al lado, justamente en el de al lado. Entonces es posible que si yo tuviese la comparación con el cuaderno de Montserrat o de Concepción, haya más población. Quizás no es que accedían pocas, sino que en donde habitaban accedían más. Eso es una hipótesis que eventualmente veré, pero esa continuidad con la justicia letrada me interesa porque sí, incluso encontré algunas otras fuentes que, la verdad, siempre digo, bueno, cuando termine la defensa, etcétera, yo creo que tendría que hablar contigo, Melina, porque creo que hay algunas cuestiones que atañen a la campaña en esos documentos que tengo y que se pueden hacer de una forma más colaborativa y compartida, que hay algo de criminalidad ahí adentro, que puede servir mucho, y no es justicia letrada, es de paz, por lo menos eso parece. El tema de ponderar los montos, bueno, lo de la economía moral, yo empecé a escribirlo y después dije, no llego. Lo tengo ahí y dije, no llego. Bueno, voy a hacer un análisis preliminar de este documento como para entregar y dejar las preguntas sin respuesta que esta tesis tiene, entre las que se encuentra, por ejemplo, el análisis más profundo del tema de las mujeres. Pero lo necesito trabajar y es una de las grandes deudas, y sobre todo lo de cómo ponderar los montos, porque yo tendría la manera sencilla de hacerlo, incluso tengo testamentaria del periodo que me permite saber cuánto valía qué. Tengo una cuenta de almacenero en donde habían comprado hasta carcasa para el perro, que posiblemente sea del mismo almacenero que llevó un juzgado de paz en aquella época. Y tengo bibliografía con Santilli, con el propio Garavaglia, hay bibliografía sobre cuánto era un salario, o sea, de Hellman. El estudio de la desigualdad está presente, bueno, está citado en la tesis, pero si yo también extendía la tesis en ese aspecto, me la iban a rebotar por larga. Porque ese es uno de mis problemas en la tesis. Yo tengo que analizar justicia, gobierno y policía, y encima meterme con las parroquias al principio también. Entonces, claro, cuando al fin tuve una fuente de justicia, de administración de justicia baja, justicia de paz en un barrio, yo ya tenía 300 páginas más o menos escritas. Entonces,
cortamos una cosa, la sacamos, metimos esto y avanzamos porque también tenía la prosopografía, el final del rosismo y otro montón de cosas, y puedo ponderar los montos y lo tengo que hacer y es una deuda pendiente. Sí pude hacer como algo leve y me di cuenta que una demanda por 600 pesos no era una demanda tan chica, y hay varias de 600, 500 pesos. El cuaderno de las instrucciones para los jueces de paz decían demandas de 300 pesos, y en eso, por suerte, está Garavaglia antes que yo, igual que Garavaglia, tantos otros que por suerte estuvieron antes que yo, y bien que estuvieron. Después de 1826, con los ciclos inflacionarios, nada de eso cuenta. Entonces, una demanda de 600 pesos puede haber sido el equivalente a la de 300, por lo tanto, sí entraba en justicia de paz, ningún juez letrado te la agarraba. Y hay algo más, que bueno, no está en este cuaderno, pero yo sí sé. Yo tengo el inventario del archivo del Juzgado de Paz de Catedral al Norte, en donde se inventarían un montón, y cuando digo un montón son más de varias decenas, de expedientes pertenecientes a la justicia de primera instancia, letrada, que el juez letrado decidió que los trabaje el juez de paz. Por lo tanto, hay muchas cosas que por ahí uno tiene como desde la norma, esto es letrado, esto es de paz, y sin embargo después se cae. Cuando uno va al documento dice, ¿cuánto de la justicia letrada lo trabajó la justicia de paz? No lo sé, salvo en el caso de Catedral al Norte, que sí sé que fueron muchísimos. Y nada, qué suerte, ¿no? Que en aquel 2014 ustedes se jugaron por mí, porque me encantó haber podido mirar este cuaderno. Gracias, es una bomba. Yo cuando vi el documento de Nicolás, yo sentí que explotaba la bomba ahí. Dije, wow, esto es un cuaderno de demanda. Me acuerdo de decirle a Alejandro, esto es un cuaderno de demanda, y Alejandro me decía, bueno, y que no hay otro, está el de Garavaglia, ¿no? Y empecé a buscar, dije, por ahí hay otro, y yo no encontré otro, no acá, no en Río de la Plata. Y si bien hay lugares en donde trabajan cuadernos de demandas, México, por supuesto, cuando vos vas a la cantidad de demandas que trabajan en esos cuadernos, por ahí son unas centenas, y este cuaderno tenía 90 y pico. Entonces, este es un cuaderno de pocos meses, pero sí muy representativo entre la cantidad de demandas que tenía adentro. Sobre el tema de las causas civiles, y si tenían obligación de llevar un mismo cuaderno en las causas criminales, ellos tenían la obligación, que sabrá Dios cuántos cumplieron, de llevar un cuaderno de demandas, para todas las causas que entendían. Técnicamente, si había entendido en alguna causa que no era civil, tendría que haber estado sentada igual ahí, en el cuaderno de demandas. No lo estaba. ¿Por qué digo técnicamente? Porque yo lo que también tengo son un montón de papelitos sueltos de otros juzgados de paz que me dieron la pauta de que no todos los jueces eran tan prolijos llevando el cuadernito, sino que muchos lo anotaban en papelitos, cuadraditos, recortados, que después sabrá Dios dónde iban tirando, en una caja. Entonces, pero todas las que voy encontrando son, en general, como le pasa a Garavaglia, por deudas. Garavaglia también le pasó eso en campaña. Si bien en campaña tiene muchísima más incidencia la criminalidad, porque hay mucho en donde el juez apresa al vagamundo, al que viene sin conchavo, que eso en la ciudad también debería haber pasado, pero no lo encontré asentado en el cuaderno. Porque si está apresando, técnicamente no es una demanda también, no es que alguien vino si lo apresó porque estaba suelto, si no lo apresó por alguna cuestión puntual, que también yo encuentro que tal juez de paz mandó a la cárcel de deudores a tal o cual persona, en otros casos, no en un cuaderno de demanda, lo encuentro sentado en policía, o sea que sí sé que eso era habitual, no está en este cuaderno. Si había alguna causa criminal, tendría que haber sido asentada, al igual que en todos los casos acá, no estuvo, quizás no las hubo, eso es lo que lleva a la preeminencia de lo civil, y dentro de lo civil de las causas por deuda. Sobre el tema de la resolución de fallo versus conciliación, mira, yo no diría ni resolución ni fallo, ni tampoco diría si iban a juicio, no serían términos que yo me sentiría cómoda con usar para la justicia de paz de la ciudad en este momento. Te explico por qué. El decreto de supresión de los cabildos
es el que les dice a los jueces de paz que existen y para qué. Actuar en demandas verbales de menor cuantía y arbitrar en las diferencias. Punto. No dicen más nada. Después vos tenés, sí, un cuaderno de instrucciones para los jueces de paz de campaña, que es de 1825, que a juzgar por lo que dice el cuaderno y lo que yo después encuentro en las actuaciones de Ciudad, también se usó en Ciudad, en donde es García, ya no Rivadavia, el que detalla con mayor especificidad qué tienen que hacer. Y ahí hablan de juicios verbales y ahí hablan de conciliaciones. Entonces yo busqué antecedentes del juicio verbal y la conciliación, y por qué yo dije que el punto central es entender la conciliación como una instancia previa al juicio, porque todos los autores y los autores que trabajaron eso, exactamente eso es lo que dicen, que sería de alguna forma esto. Vos vas a conciliar cuando sos un vecino al cual no le devolvieron un buey, o no le hicieron una cocina económica de una forma correcta y te diste cuenta que no es de hierro. Entonces, antes de demandarlo, se lo vas a decir al juez, y le explicas, yo quiero que me devuelva el buey, yo quiero que la cocina económica sea de hierro, y no la que me dio, que es trucha. Vas a un juicio verbal cuando Pepita te debe 10 pesos, no te los pagó y necesitas un seguro para que te los pague. Y el seguro es que el juez le dice a Pepita, ¿usted debe? Y Pepita responde, sí, debo. Bien, ¿puede pagarlo de $1 peso por semana? Sí puedo, bien. Todos los sábados los trae al peso de este juzgado. ¿Quiénes son los que trabajaron estas cuestiones? Bueno, en el caso del Río de la Plata está Abelardo Levalli, que tiene un primer antecedente de lo que son los juicios verbales, en lo que es el Reglamento de Institución y Administración de Justicia, el de 1813, que duró solamente 3 años, que tiene inspiración rivadaviana, y que adentro tuvo un tribunal de conciliación, tribunal o similar el nombre, bueno, te lo puedo pasar, Tribunal de Concordia, ahí está, que lo trabajó Magdalena Candiotti, al Tribunal de Concordia. ¿Qué es lo que dice Levalli? El origen de esto, de qué es una primera mediación para ser conciliado ante el juez de paz, es la Constitución francesa de 1795, y que además dice que se reproduce lo que es la Constitución de Cádiz en el artículo 283, que cambia lo que es juez de paz por alcalde y hombres buenos. Ahora bien, en eso todos más o menos coinciden, y Garriga y Selemian agregan que por ahí también un propósito fue implicar a todos los vecinos en la justicia, abriendo una instancia de participación ciudadana previa al juicio que permita esa conciliación, porque en las conciliaciones, y esa es la diferencia también, va mucha más gente. Los juicios verbales son más palo y a la bolsa, la verdad. Las conciliaciones llevaron más tiempo, van, hablan, hay testigos, usted qué opina, qué vio, qué dice, son más largas, son más conversadas, si se quiere. Después tenés a Fernando Martínez Pérez, en el libro compilado por Marta Lorente, de Justicia de Jueces, que hace también un rescate de lo que es el carácter instrumental de la jurisdicción, que se le reconoce a estos alcaldes constitucionales de Cádiz, y que, bueno, el alcalde de cada pueblo tiene un oficio de conciliación, y el que tenga que demandar por negocios, civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto, que no se puede entablar un pleito ante un juez sin hacer constar que se ha intentado en el medio de la conciliación. En cambio, los juicios verbales eran actos de jurisdicción, cuyos antecedentes se rastrean hasta las 7 partidas, y después tenés un montón de bibliografía para lo que es América, sobre todo México. María Alonso Romero, para todo México, Verónica Vallejo Flores, que trabaja a Guadalajara. Bueno, acá también está Inés Sanjurjo, que coincide que la conciliación te está respondiendo con la justicia francesa de 1790, pero todos lo que dicen es eso, es, bueno, no es lo mismo una conciliación que un juicio verbal. Se ocupaban de ambas cosas, porque cuando uno está arbitrando en una demanda verbal de menor cuantía, está actuando en un juicio verbal. Cuando uno está arbitrando en las diferencias, está conciliando. Si bien en realidad, incluso el juicio verbal, todo el tiempo lo que está haciendo es componer. Que se reconozca
el delito, podría decirse de alguna forma, pero no está catalogado de esa manera tampoco en el documento. Que se reconozca el acto, de debes dinero, y que se componga cómo se puede llegar a un arreglo a ese respecto. Y vos decís, ¿tenían la obligación de conciliar? Bueno, no, el juez logra que lo hagan. El que tenía obligación de intentar esa conciliación sí es el juez, y el que tiene la obligación de atender ese juicio verbal porque ese monto es de menor cuantía sí es la justicia de paz, y no es que si no conciliaban iban a juicio. No encontré casos en este particular donde la conciliación falle, en el sentido en que aquel que es acusado de mentir con la cuestión económica o decir que el buey es suyo y no devolverlo, se mantenga en sus treces. No pasó. Ahora, si no sucedía en las letras de lo que yo leo, de los antecedentes que debía pasar, debían ir a juicio verbal. Si la causa era de mayor cuantía, técnicamente deberían haberla llevado a la justicia letrada. Técnicamente, ahí sí irían a juicio del letrado. También podían quedarse a hacer el juicio verbal ahí. Vos me decías, el que perdía tenía que entregar el dinero. Yo no estoy seguro que sea también, yo no utilizaría esa frase. No perdían. No era un juicio en donde había ganadores y perdedores. Nadie gana y nadie pierde. Es un juicio verbal en donde en todos los casos lo que se reconoció es una responsabilidad, un hecho, un acto. Por eso quiero volver a dar esa como esa frase de Garrigues-Lemian es muy significativa. Responsabilizar a los agentes por sus actos. Yo no estoy segura que quien haya tenido que pagar haya perdido el juicio. Simplemente encontró una forma de abonar una deuda sin caer en la bancarrota total. Por ejemplo, una deuda de 600 pesos que se paga 25 pesos por mes. Una deuda de 73 que se paga 2 por mes o por semana. No sé si perdían. Y tampoco estoy segura que fuera una obligación del juzgado mantener en custodia el dinero. Eso es algo que yo fui aprendiendo a medida que trabajé fuentes de justicia de paz de la ciudad, porque podrían ir a devolvérselo a la casa del demandante. Y no era así. O sea, una vez que intervenía la justicia de paz, les daba ese paraguas de legitimidad y de confianza de dame el dinero a mí, que soy el juez de paz, lego, vecino igual que vos, pero juez de paz al fin, que yo lo voy a guardar, lo voy a recibir, voy a confirmar que estás cumpliendo con lo pactado, el avenimiento de las partes para lo cual se firmó, que era lo que se decía al final de cada una, y se avino, por lo tanto firma, a ruego o no a ruego, pero se firma ese avenimiento. Y eso sí me llamó la atención, no sé si era una obligación que el dinero lo guarde el juez. En ningún lugar encontré que la justicia de paz tenía la obligación de custodiar los montos de las demandas. Después sí empecé a encontrar que la justicia de paz llevaba cuadernos en donde anotaba los montos de las demandas entregados al juzgado. Y puede ser una práctica que se generó, o puede ser una práctica que era obligada y no estaba anotada en ningún lado esa obligación, pero yo no lo había encontrado en ninguna. Rivadavia, de la misma forma que Rosas, pero sobre todo Rivadavia, les dio muchísimas funciones a los jueces de paz, en sus palabras, según la necesidad hace excepción. Tienen que arbitrar en las diferencias, tienen que actuar en demandas verbales de menor cuantía, y después dijo, y según la necesidad hace excepción, tienen que hacer muchas otras cosas más a medida que yo los necesite. Y los necesitó para todo. Pero en ningún momento les mandó es más, en un momento decían, y bueno, ¿y quién es mi superior? ¿Dónde está mi alzada? Tuvo que hacer un decreto, dice, no, la justicia de primera instancia es tu juez de alzada, porque no estaba estipulado, había un montón de cosas que no estaban estipuladas, nada estaba estipulado, y no estipularon guardar el dinero de las demandas, eso sucedió, fue construyéndose. Sobre las causas sin resolución, yo lo único que puedo como afirmar en el cuaderno es que hay causas que el escribiente, incluso a veces se nota que lo hizo muy a posteriori, por el tipo de tinta, le puso canceladas o concluidas, y hay otras a las que no. Que hayan sido canceladas o concluidas por fuera del ámbito de la justicia es una posibilidad. Más
factible que el hecho de que no hayan sido canceladas ni concluidas y que hayan ido a la instancia superior. ¿Por qué? Porque en el caso en que dijeron, no, yo voy a apelar a la justicia de primera instancia, eso se asentó. Y también se asentó que después se decidió no apelar. Entonces es posible que si la demanda no hubiese sido cancelada, si el dinero no hubiese sido entregado, el demandante hubiera acudido a la justicia de paz o el juez de paz hubiera dicho paso a la justicia letrada, como en otros casos he visto también en policía. En policía he visto que algunos jueces de paz se dirigen al juez de primera instancia por algún asunto, y acá en este cuaderno no lo vi, entonces es más probable que la demanda se haya diluido y se haya hecho un arreglo extrajudicial, y antes que el hecho de, bueno, se iba a hacer un juicio letrado, por esa causa pequeñita, entre comillas. Y bueno, no sé si respondí más o menos, pero sí me parece que, como para cerrar, yo soy lega. Esa es la verdad. Entonces pudo suceder que en muchísimas cosas que leí en relación a justicia, la haya pifiado por mi propio carácter lego. Si bien uno hace justicia e intenta hacer historia social de la justicia lo más concienzudamente posible, y para eso lee mucho historia del derecho y trata de leer mucho derecho, también es cierto que en este universo que a mí me tocó meterme, no había mucho derecho escrito, y también era un andamiaje que se fue construyendo a medida que, es como un plano mientras se construye el edificio, y los mismos que los van construyendo son los agentes que tienen que actuar en él. Y esas aseveraciones que por ahí son más claras o propias de un derecho de siglo XX o de finales del siglo XIX, de resolución de fallo o de ir a juicio o del que pierde, desde mi mirada lega de historia social de la justicia, no las encontré en ningún lado como factibles. Yo creo que ganaron varios, aún los que debían entregar el dinero para saldar la deuda, porque ganaron la posibilidad de saldar la deuda. No son juicios que se entablan ni por ganar ni por perder, estos que encontré acá, son diferentes. Sí serían juicios que se entablan para componer algo que estaba roto, una relación que se había roto, comercial, por ejemplo, que se había roto, y que había que arreglar para que el tejido social del barrio no haga crack, y de hecho no hizo, por lo menos no en 1836 y no en San Telmo, porque a veces sí el tejido de los barrios hace crack y lo ves en los documentos. Así que bueno, esa sería mi reflexión final a ese tema. Bueno, muchas gracias, Sofía, me parece que clarísimo. Me quedaba pensando en esto último que venías comentando, y que en el marco, digo, de estos juicios verbales que vos señalabas que uno de los principales objetivos tenía que ver con la dimensión de responsabilizar a los agentes por sus actos, me parece que también la idea de tender hacia una composición tiene que ver con que la responsabilidad venga de la mano con una reparación, y que el pago y ese depósito que se hace en el juzgado tiene que ver con eso, con que la composición solo es factible y realizable si viene de la mano de una reparación del que se siente perjudicado, digamos, por lo cual acude. Y me parece súper interesante que lo hayas mostrado con esa sensibilidad, y cómo el juez opera con conocimiento del sustrato social con el que está tratando, de tratar de llegar a esa reparación con las condiciones realmente existentes, digamos, para que eso llegue a un buen puerto. Lo que yo te quería preguntar, digo, en estas instancias de juicios verbales, no había algún tipo de asesoría letrada tampoco, seguía siendo un proceso lego, así más bien sumario, digamos, más allá de la cuestión de la composición, no existe alguna intervención letrada, digamos, en esa instancia. Ninguna. No. De hecho, precisamente creo que por eso está la justicia de paz, para que no haya necesidad de ningún letrado. Claro. Y el manual para jueces de paz de campaña les explica perfectamente ustedes qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Lleven un librito donde me anotan el nombre de los participantes, los montos, las firmas, y eso es cierto que yo me gustó mucho poder encontrarme
con ese documento de, bueno, este es el inventario del archivo de otro juzgado de paz. Y dentro del inventario del archivo, ¿qué tiene el escribiente? ¿Cuáles son sus ay, no me sale el nombre, pero cuáles son sus libros, sus cosas? Cuando vos lees esa bibliografía que el tipo tenía, el litigante instruido de Salas, bueno, lo que está ahí adentro, ¿qué es? La novísima recopilación y partidas. Entonces, uno se los puede como imaginar a esos escribientes pasando las páginas de ciertos manuales, leyendo los registros oficiales, porque hice varias comunicaciones oficiales, varios ejemplares de tal periódico, para encontrar la manera de hacer ese acto jurídico. Si tienen una cultura jurídica lega, es posible que sea el escribiente, en algunos casos es posible que también sea el juez de paz, en estos casos yo me puedo como dar una idea de que es más el escribiente que el juez de paz, pero una cuestión procedimental, o sea, se hace así, y que también es lo que Darío rescata todo el tiempo en Voces Legas, Letras de Justicia, ese saber hacer en un juicio que va más allá de asentar o no asentar una demanda, o quien gane o quien pierda. Ese saber hacer del componer, de hacer que las partes se acerquen, que hablen, que expliquen su problemática, y que también puedan darte la posibilidad de cuál sería su expectativa de resolución, que es lo que quieren. Y bueno, a mí me encanta, o sea, realmente tanto el litigante instruido como el otro manual explican a la perfección eso. Lo lees, sabes leer y lo entendés. Es realmente así un juicio verbal. Se asienta así un acta. Y es una traducción de partidas en muchos casos, pero con una facilidad y una sencillez que es a la vez también muy profunda. No estoy desmereciendo. Al contrario, creo que la justicia lega nos está demostrando a cada paso ser muy profunda, y en el sentido de dar a cada quien lo suyo, a veces también muy justa. Justicia en todo orden. Más cercana, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo los vecinos también es eso, ¿no? O sea, a veces la imparcialidad de estos jueces, ¿no? O sea, de otra condición social, de otro mundo también, ¿no? Imaginario. Bueno, yo siempre me pregunto, por ahí a muchos es muy fácil, ¿no? Ir a desalojar el indoamericano estando sentado, no sé, en Comodoro Pi, por decir algo. Sí. Bueno, la sensibilidad creo que de estos jueces también nos marca una cercanía de proximidad, como ya todos los que están acá han escrito y hemos hablado tantas veces, que me parece que es interesante. Lo que no dejaría de lado es la letra del escribiente, ¿no? O sea, porque no es cualquier letra, no cualquiera escribe así, digo, me parece como súper interesante para rastrearlo. Sí, por eso yo traté de rastrearlo. Aparte, Sí, lo sé. Claro, Ángel María de Gamas, con una firma muy interesante, pero mucho mejor que la firma del juez de paz. Es claramente mucho más letrado en ese sentido. Si hay algo que me gustaría, si pudiese hacer una tesis sobre los escribientes, eso es la próxima cosa que haría. No, una tesis no, hace un artículo. ¿No? Bueno, artículo, pero digo, sí, basta es para... de tesis. Sí, es terrible, porque le tuve que dar un lugar, pero bueno, es también por ejemplo, yo sé que la familia Bride era una familia de escribientes. Encuentro al escribiente Ángel Bride con Garavaglia en Areco, y después hay otro no me acuerdo cuál de todas las parroquias, en Catedral también. Hay otro en Catedral y hay otro en Concepción, creo. Son todos Bride, no es un nombre tan común, y son todos escribientes, evidentemente. Ahora, Ángel María de Gamas, es muy... Si el trazo es siempre el mismo, es para investigarlo, porque es un trazo no es cualquier el trazo. Es trazo. siempre el mismo, salvo en el momento que para mí o se fue a la campaña a atender algunos asuntos o se enfermó, y hay algunas demandas con otro trazo menos legible, y también las pocas demandas que aparecen del 37 con otro escribiente son tan mejor hechas de alguna forma. También, sí, pero yo que venía acostumbrada a Ángel María, dije, este no sabe tanto. No, cuando te cambia el escribano es fatal. Sí. Pero sí, lo tengo que explorar. Enhorabuena. Sí, claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna otra intervención. Si no, vamos a ir cerrando por aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por
por sumarse a la reunión, y bueno, felicitaciones de nuevo, Sofi. Ay, esperen, una cosa, Guillermo, te acabo de ver, quiero saludar a Guillermo Belcastro, que también es del mundo del derecho. No sé Sí, cuándo, sí, sí. no sé cuándo te pudiste introducir en la reunión, pero esto va a estar subido y grabado, así que... No, estoy desde el inicio y la verdad excelente, Sofía, Ay, aprovecho. perdóname, Guillermo, no te vi. No hay problema. Bueno, Aprovecho para señalar que excelente y también muy interesante, digo, aprovecho la relación entre esta figura del Lego que participa en lo que es la justicia, digo, yo la pienso muchas veces en la actualidad cuando en los mismos juzgados hay personas que tal vez no se dedican al derecho, digo, pero que son empleados judiciales, y muchas veces uno se los encuentra explicándole al abogado de 15, 20 años que el oficio o el determinado documento se tiene que presentar de esta forma para que el juzgado lo valide y lo proceda, ¿no? Y ahí la figura, si se quiere, del Lego, digamos, una persona que no sabe nada tal vez de derecho, pero está ahí explicándole cómo hacer circular ese mecanismo institucional a alguien letrado, ¿no? Como que esta figura me trajo hacia ese lugar, si se quiere, todo esto. Y muy interesante, por supuesto. y ahí estaba Cecilia también, que no sé si se fue ya, Cecilia Zagaruti, que también ha venido gente que quería darle la bienvenida, y se ve que antes de empezar a hablar no los vi, y quería dar bienvenida a gente de derecho en el espacio, y a decirles que cuando quieran, este espacio va a estar siempre abierto, algunos miércoles de cada mes. Así es, así es. Sí, sí, te dejaron ahí muchos saludos y felicitaciones en el chat también, Sofi. Sí. Bueno, Bueno. ahora sí, gracias, Nos estamos viendo entonces, muchas gracias. Hasta Muy bien, luego. un saludo. Luego. Adeu. Luego. Saludos.